hacen posible el desarrollo de software. Entonces aquí es una metodología más que, así como nació de forma genérica, se lo utiliza generalmente para sistemas basados en conocimientos o sistemas expertos. Entonces ya ven que es una metodología, como ven acá en el gráfico, que incluye el análisis y la construcción del software. Bueno, entonces es una metodología que nació en el año 1983 y surge de su predecesor que se denomina CATS, y esta se denomina Common CAT. Entonces ahí el nombre de donde proviene. Entonces es una metodología que tiene varios pasos. Tienen estos pasos que son el modelo de organización, el modelo de tareas, el modelo de agente, el modelo de conocimiento, el modelo de comunicación y el modelo de diseño. Eso mismo se explica y eso es lo que más van a estudiar. Van a mirar qué es el ciclo de vida de Common CATS. Luego pueden mirar esta parte de análisis, diseño, implementación, uso y mantenimiento de software, que son partes genéricas del proceso de desarrollo de software. Pero específicamente quiero que se fijen en estos 6 modelos, en el modelo de organización, el modelo de tareas, el modelo de agente, el modelo de comunicación, el modelo de conocimiento, el modelo de diseño. Quiero que lean esta parte bien. Es básicamente lo mismo que ya le dejé como tarea la vez pasada, pero aquí, para que se le fije más, entonces también lo vuelvo a dejar como tarea. Y dentro de cada parte pueden fijarse dentro de ese modelo que tiene unos subtópicos que, por ejemplo, dentro del modelo de organización tienen 5 tipos de formulario, que es el OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. Entonces aquí tiene la identificación de un problema, aspectos, variantes, procesos de organización divididas en partes, activos de conocimiento y la factibilidad. Lo que les quiero decir es que algunos de los modelos aquí están descritos cuáles son los formularios que tienen. Como les dije, básicamente, como pueden ver aquí, estos seis elementos que necesitan llenar, que son estos 6 modelos que tiene el Command CATS. Otra vez el Command CATS tiene dentro de cada modelo existen una cantidad X de formularios y tienen toda una plantilla que hay que llenar. Entonces, por eso les dije que es un proceso y una metodología un poco pesada, porque implica mucha documentación. Entonces hay que llenar esos formularios. Sea que el proyecto sea grande o pequeño, entonces igual implica llenar estos formularios que son OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5 dentro de estos modelos, solamente del modelo organizacional. Solo dentro de ese apartado necesitan completar esto. Y así, entonces, dentro del modelo de tareas tienen este TM1 y TM2. Dentro del modelo agente tienen el AM1, por ejemplo. Y así, en cada modelo necesitan completar esos formularios que tiene el Common CATS. Entonces, es eso. Bueno. Y aquí vean lo que es revisión y valoración de riesgo. Algo que no les dije es que este modelo en espiral, ya que básicamente el Common CATS es un modelo en espiral, eso sí yo les expliqué la clase pasada, o pueden ver el video que también tiene ahí adjunto. Bueno, es un modelo en espiral y quiero que se fijen en los 4 elementos que tiene
en espiral, uno que es la revisión, otra que es la valoración de riesgo, planificación y monitorización. Entonces están estas subetapas otra vez. Bueno, y a lo que se tiene que ver exactamente es la revisión, la valoración de riesgos, la planificación y la monitorización que corresponden a cualquier proyecto. Cuando vamos a hacer un nuevo proyecto tenemos que ver cuáles son los riesgos que puede tener ese proyecto. Por ejemplo, falta de recursos económicos, falta de personal para hacer el trabajo es un riesgo. O también yo necesito revisar eso y en qué etapas de ese proceso de desarrollo de software voy a hacer las revisiones. Y yo necesito tener una planificación, así como necesito tener una evaluación de riesgo también. Necesito tener una planificación de qué es lo que voy a hacer, cuáles son mis objetivos, qué decisiones y qué acciones voy a ir tomando en cada etapa de desarrollo. Y cuando se haya cumplido ciertas etapas, entonces también necesito ir en la monitorización y la última fase de ese ciclo y constituye propiamente dicho, como su nombre dice, ¿verdad? Entonces es la etapa de monitoreo de todo ese proceso, es la verificación en sí de esos trabajos. Entonces ahí tienen todos los elementos que constituyen el Command Cats. Entonces, primero tienen que valorar qué riesgos tiene el proyecto, luego tienen que planificar, luego tienen que hacer la monitorización y por último revisar si todo el proceso está ok o necesita entrar de vuelta. Como es en espiral, entonces luego de hacer las revisiones puede volver a hacer una valoración de riesgos como viene hasta ahora el proyecto, o de vuelta a una planificación y una revisión. Acuérdense que un proyecto eh, es casi como un ser viviente en el sentido de que no muere, o sea que prácticamente evoluciona. Vamos a llamarle con el nombre de evolución. Entonces, un software tiene una versión X, funciona por un tiempo y luego requiere modificaciones. Como toda es una dinámica de vida, todos los que estamos como personas, entonces también en nuestro ambiente, ya sea natural o forzado o no, siempre ocurren modificaciones y entonces estábamos en una evolución constante. Toda la humanidad está en una evolución constante y cada vez es más frecuente, más rápida la evolución, entonces nos exige un poco este tipo de modelos que básicamente entramos en una espiral, casi todos los software. Imagínense cuántos años tiene solo el sistema operativo Windows. Ha de tener 30 años y ha evolucionado desde el sistema operativo en disco que era en modo comando hasta hoy en día tener básicamente un sistema operativo gráfico y ha pasado esas transiciones N veces hasta tener hoy en día hasta la versión 11 por ejemplo del sistema operativo Windows y un montón de revisiones, o sea, siempre está en constante movilidad. La misma cosa con el Linux y otros sistemas operativos, solo fíjense en los sistemas operativos. Entonces siempre estamos en un ciclo en espiral. Entonces el Command Cats también incorpora esa metodología ya que es prácticamente un ciclo en espiral. Bueno, eso es lo que le quería hablar. Entonces aquí lo más importante es responder esas preguntas. Lean bien esto. De hecho ya lo habrán leído en gran parte y ahora completen eso. También yo les dejo un video que explica con más detalle que lo que hoy explico en clase. Entonces tienen todas las herramientas para poder ir revisando más de esta tarea. Y quiero, antes de terminar la materia, quiero mostrarles algo del lenguaje R y eso voy a hacer hoy. Les voy a dejar, les voy a dejar para que ustedes puedan seguir completando sus tareas. Entonces les voy a dejar habilitado eso. Pueden completar sus tareas, cualquier cosa me pueden comunicar si necesitan.
ya está preparado para la semana que viene el recuperatorio. Para los que necesiten dar recuperatorio, lo van a poder tener ahí. Y otra cosa más, ya está también los materiales tanto para el recuperatorio como para la final. El recuperatorio va a ser 10 puntos y los voy a sumar con las tareas que vinieron haciendo en clase. Entonces va a valer 20 puntos. Y la del final, esta final va a valer 30 puntos. Ya está los materiales ahí subidos para poder estudiar. También ya está planificado para el día que tengan que tomar el examen y lo puedan hacer. Va a valer 35 puntos el examen y los 15 puntos acumulados como tarea. Entonces van a sumar 50. Y también ya tienen subido en la plataforma también el cuestionario de 50 puntos para los que tengan que tener en examen extraordinario. Entonces ya está todo subido. Están los materiales y sus explicaciones para que ustedes puedan estudiar sus contenidos. Entonces, desde la semana pasada creo que ya sé todo. Y ahí ya lo pueden ir mirando. Entonces, tómense su tiempo para ir leyendo de a poquito y viendo los videos si necesitan. De hecho, leyendo van a poder comprender gran parte de lo que necesitan. Y cualquier cosa pueden consultarme si necesitan alguna información adicional o alguna explicación adicional. Entonces, mucha suerte. Y antes de terminar la clase, por supuesto, voy a tomarme el tiempo. Voy a entrar en el Google Colab. Ahora mismo voy a entrar en el Google Colab. Voy a entrar al Google Colab. Yo ya les pasé a ustedes un enlace donde está la práctica. Se llama Predicción R, que es el lenguaje R. Ya creé esto y ustedes tienen acceso a esto. ¿Ok? Google Colab es una herramienta que prácticamente les permite a ustedes ejecutar código en Python y desde un buen tiempo también en lenguaje R. Solamente que ahora mismo veo que es mucho más fácil poder hacer eso en el lenguaje R. Antes era un poquitito más complicado este proceso. Entonces ahí pueden darse cuenta de la complicación que tenía todo ese proceso. Bueno, ahí voy a compartir mi pantalla. Voy a entrar a Google Colab. Y este está aquí. Comparto mi pantalla también aquí. Bueno, ok. Aumento el tamaño ahí para que puedan ver. Y voy a irme hasta el Google Colab para poder trabajar. Bueno, entonces aquí, hoy en día es mucho más fácil. Antes se hacía un artilugio. Se entraban en el enlace, se hacían unos cuantos eh, trabajitos para poder tener acceso al lenguaje R. Y después se podía entrar de dos formas para crear un programa en el R, pero era bastante complicadito. De hecho, tenías que buscar el enlace para poder hacer eso. Hoy en día es mucho más fácil. No sé qué llegaron a facilitarle, pero se dieron cuenta que el lenguaje R también es muy importante de la gente de Google. Entonces, lo han adaptado también a esta poderosa herramienta que tenemos aquí y podemos entrar. Por ejemplo, acá se van en herramientas dentro de Google Colab. Yo ya abrí predicción R, pero les quiero mostrar qué es lo que necesitan configurar para ejecutar código Python o código R. Se van herramientas configuración y les va a salir una ventana donde pueden elegir ciertas cuestiones. Acá pueden elegir el tema, el editor. Si quieren, también pueden tener Google Colab en diferentes plataformas. Y evidentemente nosotros estamos usando la versión libre, también se puede pagar. También pueden tener acceso a GitHub para tener repositorios y otras cuestiones que tienen que ver.
También pueden alquilar otros recursos adicionales del servidor, ya que básicamente es el servidor de Google el que le está proveyendo esto. Y pueden consumir otros recursos de hardware si necesitan más requisitos. ¿Está? Entonces tienen eso en herramientas. En el entorno de ejecución, esto es lo que hoy en día está mucho más fácil, que es cambiar el tipo de ejecución de entorno. Y aquí, por defecto, siempre les aparece o Python 3 o ahora Python y el lenguaje R. Solamente cambiando la configuración del cuaderno al lenguaje R, ya tienen acceso a esta herramienta para poder programar en R. ¿Ok? Y les voy a mostrar un poco cómo se hace. Es muy parecido al Python. Primero, ¿se acuerdan que yo necesito instalar las librerías? Porque básicamente este es un entorno nuevo. Igual que en el Python, yo necesito instalar las librerías, porque es un entorno que se crea específicamente para este proyecto. Entonces aquí no tienen las librerías. Y acá instalan las librerías. Install Patcache Tidybirds, install Patcache ggplot y install Patcache forecast. Bueno, el Tidybirds es básicamente lo que sería pandas para nosotros. No existe no existe un equivalente de pandas en el lenguaje R, pero Tidybirds es básicamente las librerías que nos permiten colocar esa estructura tipo data frame o dataset dentro dentro del lenguaje R. Entonces voy a cargar este Tidybirds. Luego el ggplot, que es para graficar, porque básicamente voy a graficar. Sería como el matplotlib. Más o menos te hacen unas comparaciones para que puedan entender entre un lenguaje y otro. Entonces Tidybirds sería como la librería pandas de Python. El ggplot sería como la librería de matplotlib de ¿quién? De Python. Y el forecast es básicamente las herramientas más específicas, como por ejemplo el TensorFlow o, o otras herramientas que sería, por ejemplo, como el NumPy, el forecast, que me permite, por ejemplo, hacer algunos cálculos. Entre ellos, como pueden ver su nombre, forecast, que significa predicción. Y acá puedo tener diferentes tipos de predicciones, pero la que voy a usar aquí es exactamente la que yo le mostré cómo se utiliza en Python, que es básicamente la regresión lineal. ¿Se acuerdan que les estuve mostrando inclusive para la tarea la regresión lineal? Entonces tenía unos gráficos para ver y eso eran de regresión lineal, que es la forma más fácil de poder hacer forecast de predicciones, que es utilizando estadísticas. Ok, entonces esta es una herramienta para tener acceso a los datasets o data frames. Esto es para graficar y esto es para la parte de forecast, que es básicamente una predicción, o desde el punto de vista más básico sería como en la parte de estadísticas, ¿ok? Entonces tienen esos tres. Y luego hagan clic sobre esto y se va a instalar todo esto. En este caso ya está todo instalado. No hace falta que lo vuelva a hacer. Ustedes sí pueden hacer. Eh, Pueden hacer eso porque yo les dejé que ustedes puedan copiar esto y renombrar. Les dejo ahí. Y luego hagan clic sobre esto y van a cargar la librería. Uno es instalar las librerías y luego es llamar a library. Con estos el Tidybirds, el ggplot2, el forecast. Entonces ustedes levantan eso. Y aquí levanta todo. Ok. Y aquí voy a crear mi data frame. Entonces así como el pandas estoy creando eso. Hago la misma idea. Entonces tomo la misma idea de que es una empresa que básicamente tiene unas ventas por año. Y tengo ventas desde el 2018 hasta el 2022, como ven aquí. Puedo colocarle, por ejemplo, aquí en la columna año.
y le puedo poner 2018, 2019, 2020, 2021 o poner este secuencial de 2018 al 2022 y escribe eso mismo aquí dentro de la columna año, ¿ok? O si no lo hago como está acá, entonces el importe de ventas es 100, 150, 200, 180 y 220. Vamos a poner que esto está en dólares, entonces el importe de venta de esa empresa fuera esto, o miles de dólares, ¿ok? Entonces, lo importante es que tenga 1, 2, 3, 4, 5 importes de venta y también tenga 5 años, ¿ok? Entonces tengo más o menos el parámetro de venta de esos años, que es en mi histórico. Entonces aquí lo que hago en mi data frame, así como si fuera que yo cargo eso en mi pandas, es básicamente tener acceso a esa información, ¿ok? Entonces, es eso más que nada, ¿ok? Y bueno. Entonces aquí creo mi data frame. Estoy haciendo una comparación. Entonces si se van a clases anteriores o si se van a otros materiales, van a encontrar básicamente cómo está funcionando el lenguaje de Python. Para análisis de datos, yo lo estoy haciendo lo mismo acá, explicando desde el punto de vista Python, para que no sea mucho más fácil su entendimiento y llevándolo hacia el lenguaje de R. Entonces estoy diciendo que esto es lo mismo que esto, pero esto se escribe así en este lenguaje y esto se escribe así en este otro lenguaje. Entonces, desde Python lo estoy llevando al lenguaje R. Y aquí creo mi data frame. ¿Cuál es lo primero que hice? Primero, bajé esas librerías, como lo haría en Python. Luego, dije, de estas librerías que yo he bajado en este entorno, ahora ya utilizar esta y esta. Entonces, eso es de las librerías que yo bajé, voy a utilizar esta, entonces estamos incluyendo esas librerías acá. Eso lo hacemos con el include, así como lo hago en el include del lenguaje C, acá también sería como eso mismo, entonces aquí estoy llamando a esas librerías para poder utilizarlas. Acá ya estoy usando esas librerías y creando unos data frame igual que lo crearía en pandas. Y ahí en pandas puedo crear las columnas y las columnas tienen estos datos. Acá directamente puedo poner 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Se dan cuenta que son 1, 2, 3, 4, 5 filas. Y acá también son 5 filas. Eso tienen que tener en cuenta para que no haya problemas. Entonces lo puedo poner secuencial de 2018 hasta el 2022, que son 18, 19, 20, 21 y 22. Puedo poner de esta forma entonces, sería acá. Si yo estuviera acá sería 2018, 2019, 20, 21, 22. Y eso sería aquí. Pero se puede poner también secuencial 18 a 22 para hacerlo más corto. Entonces tengo la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Por un lado están el año y el importe de ventas. Debajo se va a ver mejor el resultado de esto. ¿Okay? Bueno, y a partir de mi data frame yo ya puedo graficar. Y para graficar necesito tener mis datos históricos, que son estos que están acá. Y ahora voy a hacer la regresión lineal, voy a calcular la regresión lineal. Y necesito un modelo, entonces mi modelo es los datos históricos que está cargado acá. Entonces mi modelo es el importe de ventas y el año, y acá son mis ventas históricas. Este va a ser mi modelo. Y, y las predicciones utilizan el modelo, ¿ok? Asimismo, es lo mismo que si yo calculara regresión lineal a mano o tuviera que pasar con Excel. Mis datos de ese modelo son mis históricos y a partir de ahí hago mis nuevos cálculos para las predicciones. Y de ahí, de estos datos que son mis datos históricos, creo este modelo y a partir de ese modelo básicamente voy a crear mi predicción. Y si se dieron cuenta, es desde el año 2018 hasta el 2022. Y desde el 2022 más 1 sería 2023 hasta 2022 más 5. Serían las predicciones
próximos 5 años, ¿ok? Entonces de 2023 hasta 2027 sería mi predicción. Entonces, el algoritmo básicamente es una línea recta y van a darse cuenta ahí cuando grafica. Entonces hace un pequeño promedio, un balanceo y luego tira la misma recta de acuerdo a los valores que tuvieron en los últimos años. Entonces van a darse cuenta. Bueno, y ahí entonces con los datos históricos y los años que van a ser mis referencias de los nuevos años que voy a completar los datos. Entonces acá el importe de las nuevas ventas que se van a predecir a partir de ese modelo. Entonces es desde el 2023 hasta el 2027. Y ahí se va a generar este nuevo importe de ventas que ya son las predicciones, ¿ok? Y acá básicamente hago una mezcla de mis datos históricos y mis predicciones y tengo todo en una tabla, ¿ok? Los voy a tener todo en una tabla. Y luego voy a graficar esto que están acá. Y le digo que me cree una línea recta de color azul con mis datos históricos y mis datos de predicción que me coloque en color rojo. Y luego le pongo las etiquetas. Acá ven, ventas históricas y predicciones. Esas son mis etiquetas. ¿Ok? Ventas históricas y predicciones es mi título general. Y luego le pongo una etiqueta. Así como lo hago en Excel, le pongo una etiqueta a las coordenadas y abscisas. Entonces aquí en el eje Y pongo importe de ventas y en el eje X pongo año. Y acá tienen los años anteriores a 2022, 2022, 2025 y los posteriores, ¿ok? Bueno, y eso es lo que básicamente acá cuando utilizo esa librería ggplot2, la librería ggplot para poder graficar eso. Le digo que el tema es de mínimo para que no esté muy sobrecargado. Es un estilo gráfico minimalista de tal forma que no esté tan sobrecargado todo el área de gráfico, ¿ok? Entonces me deja de esta forma. Por un lado tengo los importes y por otro lado tengo los años. Quiero que se fijen aquí en estos datos que evidentemente no son reales, pero sirven para poder tener una idea. Se dan cuenta que es una línea recta, pero después está creciendo el importe de venta en las empresas hasta el año 2022 y luego tiene un pequeño descenso. Ok, tiene un pequeño descenso. Estos son los datos históricos, evidentemente. Tiene un pequeño descenso y luego tiene una repuntada otra vez esos datos de ventas. Pero quiero que se fijen, hasta llegar aquí, sería casi básicamente el término del 2022. Quiero que se fijen que las predicciones están en base a los últimos años de eh, a los últimos años de los históricos. Esa es una cuestión eh, bastante notoria de la regresión lineal. La regresión lineal trata de llegar a eso, pero fíjense que siempre la regresión lineal trata de tomar los últimos datos para hacer su línea recta. Entonces es una cuestión que siempre lo van a encontrar de esa forma. Por eso es que a veces la regresión lineal es útil para algunos casos y en otros casos hay que buscar otro método de predicciones. Entonces, básicamente lo que trata de hacer es ajustar siempre al comportamiento de la línea. Entonces, si estas estuvieran muy deformadas, entonces aquí también eh, se perdería un poco la noción de la línea esta de las predicciones. Pero como pueden darse cuenta, si es un tanto lineal, entonces el resultado también es lineal, ¿ok? Y lo van a encontrar que sigue casi el mismo patrón de las últimas orientaciones, salvo que estas estén muy quebradas, entonces tendría otro recorrido. Bueno, entonces esto es lo que le quiero llegar a mostrar y el data frame que tienen básicamente si yo imprimiera
esa tabla con esta reprint. Es una función que me puede hacer una mezcla entre los datos históricos y las predicciones. Y básicamente tengo hasta el año 2022, que son mis históricos. Y desde 2023 hasta el 2027 son mis predicciones. Fíjense el valor de importe de venta, que es 220 en el 2020, 251 en el 2022. Y fíjense que va subiendo un tanto en los próximos años. No siempre es así. Siempre se fijan que está en la misma recta, pero es una tendencia alcista, pero que no es, que toma casi la misma base, pero no es del todo cierto también, porque no podemos saber, a no ser que ampliemos el margen de histórico, entonces podamos tener otras conclusiones. Pero en este caso también nuestra cantidad de años están bastante restringidas. Entonces también tendríamos que tener la evolución de años anteriores. No sé si sería el caso, porque evidentemente, si ustedes se fijan, básicamente los cortes que tenemos es desde el 2018 hasta el 2022, y luego tenemos las predicciones de 2023 hasta 2027. Ok. Otra cosa que me viene a la mente es que no necesariamente si tuviera informaciones, por ejemplo, del año 1980 hasta el 2000 aproximadamente, y luego del 2000 hasta 2022, también si tenemos, hoy en día tenemos una dinámica bastante interesante con respecto a toda la tecnología y también al manejo de empresas. Y entonces tenemos una evolución mucho más rápida de las empresas. Entonces, no sé si valdría un poco tener los datos históricos del año 1980, 90 y 2000 para poder medir un poco, porque muchas cosas han cambiado. Eso es lo que quiero llegar, muchas cosas han cambiado. Entonces, para cada cosa que nosotros vamos a analizar, entonces podemos colocar diferentes tipos de gráficas y diferentes tipos de predicción, en este caso la regresión lineal. Pero acuérdense entonces en la práctica de tener en cuenta muchos factores, muchas variables que hacen que también el comportamiento sea, sea diferente. Entonces tengamos eso también en mente para poder hacer nuestros análisis. Esto ya es más en la práctica. Entonces vean otros tipos de herramientas, vean qué gráficos pueden hacer, vean si los datos que tienen se ajustan a los que están buscando. Entonces, si no, ver otros datos o conseguir más datos o cambiar los datos o ir mezclando esos datos de tal forma a ver qué es lo que estoy buscando y ser un poco investigadores en este tema para poder analizar los datos. Bueno, y con eso entonces terminamos la clase. Les deseo mucho éxito. Cualquier cosa estamos. Esta es la primera vez que estamos introduciendo dentro de esta materia también el análisis de datos. Entonces, eh, no les dejé como tarea muchos de esta parte, pero sí ya les fui introduciendo gradualmente, dividiendo las clases. Si se pueden dar en cuenta, estuve teniendo en cuenta los materiales de nuestra materia, y también al final de las clases casi siempre trataba de enfocar el análisis de datos. Inclusive el trabajo práctico estuvimos viendo solo el análisis de datos y no otros temas. Y también, por ejemplo, estuvimos viendo el tema de Power BI, que le dije que tenemos el material ahí, y los Business Intelligence, y también vimos algo de Tableau. Y así vimos algunas mezclas que hoy en día se usan mucho para análisis de datos. Bueno, entonces, muchas gracias y cualquier cosa estamos a la orden.